Un saludo cordial. Hace unas horas el exministro de Gobierno Carlos Romero brindó polémicas declaraciones sobre el golpe de Estado perpetrado en Bolivia, así como también reveló detalles de un plan sistemático de golpes realizados en Sudamérica. Se ha caracterizado porque se ha generado un debate a nivel nacional, con algunas repercusiones internacionales inclusive, en torno a los hechos políticos que se suscitaron en noviembre del año 2019 y en los siguientes meses y durante la gestión del año 2020. Una declaración de Yanine Áñez, que ha señalado que ella ha sido llamada telefónicamente para asumir la presidencia del Estado por operadores políticos vinculados al expresidente Carlos Mesa, ha generado una polémica, porque en ese momento empezaron a aparecer otros nombres, como el del propio señor Carlos Mesa, el del señor Camacho, el del señor Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, y un conjunto de actores políticos vinculados a la derecha boliviana, algunos de larga data durante la época del peronismo, del neoliberalismo, otros de más reciente aparición, como el señor Camacho, quienes aparecen vinculados al esquema de decisiones del golpe de Estado que se produce en Bolivia el año 2019. Primero, hay que ubicar este golpe de Estado en el contexto de la región. La región de Latinoamérica ha sido víctima de un conjunto de golpes no convencionales que se han producido en el último tiempo y que han tenido como víctimas sucesivamente a diferentes países como Honduras, Paraguay, Brasil y luego Bolivia. En el caso de Honduras, de Paraguay, de Brasil, el argumento recurrente ha sido el de utilizar dispositivos institucionales para desconocer con cualquier tipo de pretextos a las autoridades constituidas, o en el caso de Brasil, recurrir a una figura forzada de un testigo protegido para acusar al expresidente Lula da Silva, que en ese momento tenía las mejores posibilidades para ganar las elecciones, con hechos que finalmente no fueron probados objetivamente, pero que determinaron su encarcelamiento y su inviabilización para la candidatura electoral, simultáneamente al desconocimiento de la presidenta Dilma Rousseff, que ejercía la presidencia de la República Federativa de Brasil. En los otros casos será fácil recurrir a la memoria colectiva, que en el caso de Manuel Zelaya o el expresidente Lugo en Honduras y Paraguay respectivamente, se acudieron a figuras forzadas de destitución que llegaron al extremo de inverosimilitud, en el sentido de señalar que estas personas no estaban habilitadas para el ejercicio del cargo de presidente de la República en sus respectivos países. ¿Cuáles son los rasgos coincidentes en estos golpes de Estado? Primero, que hay una intervención del Imperio del Norte, es decir, los golpes tienen un contexto internacional que activa factores nacionales para su implementación. Segundo, está dirigido en todos los casos invariablemente a presidentes que responden a corrientes progresistas, a corrientes anticapitalistas, a corrientes antiimperialistas, a expresiones políticas de la izquierda latinoamericana. Esa es una característica indubitable, ¿no es cierto? El otro elemento tiene que ver con el hecho de que son golpes no convencionales, algunos los han llamado blandos, porque a diferencia de los golpes que se desarrollaban
por ejemplo, en la década de los 70, post derrota de Estados Unidos en Vietnam, post consolidación de la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, en el contexto de los procesos de liberación que se desarrollaban fundamentalmente en Centroamérica, Estados Unidos aplicó la doctrina de la seguridad nacional, y la doctrina de la seguridad nacional sirvió para funcionalizar el Estado bajo el control militar, bajo el control de las armas, y perseguir a lo que se consideraba los enemigos del establishment. Los enemigos del establishment, del orden constituido, eran cualquiera que tenía cariz izquierdista, sea dirigente sindical, activista de derechos humanos, periodista crítico o dirigente de izquierda, ¿no es cierto? Y esos golpes de Estado pues tenían características violentas, sangrientas. El poder político prácticamente era asaltado recurriendo a la utilización de armas letales, regando con sangre las calles y los caminos, y finalmente instaurando gobiernos transgresores de los derechos humanos. Los golpes no convencionales, los golpes blandos de última generación, ¿no es cierto?, no han tenido predominantemente esas características, han sido golpes que han utilizado la institucionalidad, es decir, el órgano judicial, en el caso de Brasil, el órgano legislativo, en el caso de Paraguay, de Honduras, pero en el caso boliviano se ha producido una suerte de convergencia de dos dispositivos. Primero, el dispositivo de fuerza, que son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que se convierten en mecanismos de instrumentación del golpe de Estado. Y segundo, un maquillaje de intento de cariz institucional, recurriendo a la minoría congresal, parlamentaria, y algún pronunciamiento forzado de un vocal del Tribunal Constitucional intentando legalizar este golpe. ¿Por qué afirmamos categóricamente que en Bolivia hemos sufrido un golpe de Estado? Primero, porque en el 2019 está instalado un gobierno constitucional que había sido electo por casi 2/3 de votos, presidido por el presidente Evo Morales Ayma. Segundo, se producen unas elecciones nacionales en el marco de la democracia representativa que forma la representación política y hace concurrir la voluntad popular en las urnas. Se recurre a las urnas, se elige un presidente, este presidente obtiene un 10% de diferencia con el segundo candidato más votado, que es el señor Carlos Mesa, y se inventa la parafernalia del fraude. O sea, a diferencia de la tesis de la seguridad nacional que decía que todo aquel que se acercaba a un discurso antisistema era una amenaza para la seguridad del Estado, en este caso se recurre a la mentira. Los golpes de última generación son golpes que construyen una narrativa fundada en la mentira, ¿no es cierto? Porque era mentira que Lugo no tenía habilidades mentales para ejercer el cargo de presidente de la República en Paraguay. Era mentira que Dilma Rousseff había incurrido en alguna irregularidad de orden administrativo en el caso de Brasil por una transferencia de partidas presupuestarias que sirvió como argumento para destituirla del cargo de presidente del Estado de Brasil, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia se construye una narrativa mentirosa, ¿no es cierto?, que inventa la tesis del fraude, del supuesto fraude electoral.
Y los golpistas se apropian del control político del Estado, ¿no es cierto?, por la vía de la fuerza, regando de sangre los caminos bolivianos con gente del pueblo, con gente humilde que protestaba en los caminos, en las carreteras. Pero resulta que llegan a controlar de manera absoluta el poder político estatal, someten a los jueces, someten a los fiscales, someten a la prensa, someten a la opinión pública, ¿no es cierto? Y no logran presentar un indicio de fraude electoral, un solo indicio, ¿no es cierto? No lo llegaron a presentar nunca. La tesis del fraude electoral fue tan mentirosa como la exacerbación en el ánimo cruceño respecto a los incendios forestales en la Chiquitanía, porque igualmente los golpistas construyeron una parafernalia en el momento en que se producen incendios forestales en la Chiquitanía para decir que estos incendios habían sido provocados por cocaleros que habían venido del trópico de Cochabamba, por inmigrantes que habían venido del occidente del país y que habían sido trasladados en masa por el MAS, etcétera, etcétera. Y resulta que, hechas las investigaciones, esos incendios forestales no se produjeron en áreas de asentamientos humanos y nadie llegó del interior del país por ese tiempo. Pero lo que es peor, esos incendios forestales se reprodujeron en mayor escala y magnitud un año después, cuando ya los golpistas estaban en función de gobierno. La diferencia es que cuando los incendios forestales se presentaron en el gobierno del MAS, el propio presidente personalmente fue a controlar, a revertir, a neutralizar, para evitar que se convierta en un desastre regional, ¿no es cierto?, a diferencia del 2020, cuando los golpistas no hicieron nada. Lo que quiero significar es que la parafernalia de la mentira ha sido el discurso que ha generado condiciones subjetivas en algunos estratos medios de sectores urbanos, ¿no es cierto?, que han internalizado la teoría fundamentalmente del golpe, ¿no es cierto?, perdón, del fraude, fundamentalmente la tesis del fraude, en el sentido de que se había producido un fraude, se habían manipulado los resultados de las elecciones, pero luego, el 18 de octubre del año 2020, el MAS no solamente reproduce su votación, sino la incrementa en 7%. Y la diferencia ya no era 10% con relación al segundo, era 21%. De tal manera que, obviamente, los hechos de la historia han demostrado que, primero, la voluntad política mayoritaria del pueblo boliviano era confiar en las urnas por una gestión del movimiento al socialismo. Pero sin duda se produce una ruptura campo-ciudad, fundamentalmente porque se logra incidir en la mentalidad de los sectores de clase media para asumir de que los movimientos sociales y demás ya no deberían continuar en el esquema de gobierno. Los mecanismos institucionales que son utilizados son los dispositivos de fuerza. El golpe de Estado en Bolivia, a diferencia de los otros golpes de Estado en la región, recurre, como tradicionalmente ocurría, al mecanismo de la fuerza. ¿Cómo es que podemos sustentar aquello? Primero, un saludo en fecha cordial. 9 Hace de unas horas noviembre el exministro del del año gobierno Carlos Romero 2019 brindó polémicas declaraciones sobre el el golpe de presidente Estado Evo Morales perpetrado en Bolivia, así como también solicita reveló la detalles de un habilitación plan sistemático de del avión golpes realizados presidencial. en Evo Sudamérica. Morales es presidente del Estado en ese momento. Estamos hablando del sábado 9 de noviembre. Solicita que habiliten el avión presidencial para trasladarse a una reunión en el Chapare ante la convocatoria de organizaciones que habían exigido su presencia. Acto seguido, el comandante de la Fuerza Aérea comunica
que ninguna aeronave será utilizada por ninguna autoridad, ni siquiera el presidente del gobierno de Bolivia en ese momento, porque todas las aeronaves, incluida la aeronave presidencial, habían pasado a control de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea más específicamente. Al presidente le niegan la utilización del avión presidencial. Y ante una airada protesta expresada por el entonces vicepresidente García Linera, habilitan finalmente el avión presidencial y lo trasladan al presidente a un recinto militar, ¿no? Es decir, en ese momento se presentan actitudes de insubordinación al capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente del Estado. Antes, la policía boliviana ya se había insubordinado al ministro de gobierno y al presidente del Estado, no solamente a través del motín policial, sino que mucho antes, cuando los controles policiales en el marco de la seguridad electoral fueron fácilmente rebasados, permitiendo que en muchas ciudades se incendien los tribunales electorales. ¿Por qué los que dicen que había fraude estaban desesperados recurriendo a grupos de choque para quemar los sufragios y actas electorales? Porque querían hacer desaparecer físicamente la prueba de que el MAS había ganado las elecciones con el voto del pueblo. Y muchos controles policiales fueron fácilmente, entre comillas, rebasados. Entonces, la actitud de la policía era en ese momento cuando menos pendular. Pero luego, cuando el señor Camacho se traslada a la ciudad de La Paz, en un segundo intento de ingreso a la ciudad de La Paz, la policía boliviana lo protege, lo escolta. Algunos desinformaron diciendo que esa protección y esa escolta policial en La Paz, al arribo del señor Camacho a esa ciudad, había sido autorizada por el ministro de gobierno. Yo quiero decir públicamente que eso es falso. La escolta policial fue definida por la policía al margen del Ministerio de Gobierno y eludiendo una comisión de 4 ministerios que se encontraban en el Aeropuerto Internacional del Alto, encabezadas por el viceministro de Régimen Interior en ese momento, José Luis Quiroga, y además con representantes del Ministerio de la Presidencia, Defensa y Obras Públicas a través de la DGAC y Asana. Entonces la policía por cuenta propia empezó a trabajar de manera coordinada, brindando protección al señor Camacho, al señor Pumari y a los líderes políticos de la derecha golpista y conspiradora. Es más, un policía pretendía aprender al presidente Morales cuando todavía era presidente, o sea, anunció públicamente que había recibido la instrucción de aprender al presidente Evo Morales. Evo Morales, como presidente, no solamente ya no podía utilizar el avión presidencial, había sido objeto de la insubordinación militar y policial, sino que además había una orden expresa para aprenderlo al presidente, para aprenderlo porque había un plan seguramente conspirativo para eliminarlo físicamente y terminar con su vida. Veamos un video en el que se registra la instrucción de aprehensión del presidente Evo Morales cuando todavía está en ejercicio de la presidencia del Estado. Un policía en Yacuiba expresa que ha recibido la instrucción de
Yuri Calderón. Calderón era en ese momento comandante general de la policía boliviana. Yuri Calderón, anecdóticamente, es una persona que se había pronunciado muchas veces frente al presidente Evo, frente al ex ministro de gobierno que habla, en sentido de que era una persona que abrazaba la ideología de izquierda, que venía de una familia comunista, que su padre había sido militante del Partido Comunista, y hasta que él inclusive decía que cuando pase al servicio pasivo iba a jurar como militante del movimiento al socialismo. Pero en realidad esta era una acción distractiva porque estaba coordinando ya con los golpistas, ¿no es cierto? Había dado la instrucción de que se pueda aprender al presidente Morales, y eso se registra en un video que circula desde la ciudad de Yacuiba. Lo vamos a ver seguramente más adelante. A continuación, la institucionalidad política a través de la cual funciona la soberanía estatal, la toma de decisiones políticas, se encontraba igualmente bloqueada por los golpistas recurriendo a los mecanismos de seguridad. Recordemos que la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, fue impedida físicamente de ingresar al recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional en esos días. Adriana Salvatierra y los legisladores del MAS habían sido impedidos físicamente de ingresar al recinto parlamentario. La pregunta es, ¿quién ha dado la instrucción para que los policías hagan un cordón e impidan el ingreso de los legisladores masistas a la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Quién dio la instrucción? ¿Fue el señor Quiroga? ¿Fue el señor Mesa? No creo que haya sido una decisión unilateral y discrecional solamente de la policía boliviana. ¿No es cierto? Lo cierto es que la policía físicamente agrede a Adriana Salvatierra, ¿no es cierto?, y le impide el ingreso al recinto parlamentario. Pero luego yo me sorprendo cuando me entero que Yanine Áñez era presidenta del Senado. ¿Cuándo la señora Yanine Áñez fue elegida presidenta del Senado? Nunca, jamás, ¿no? Pero además no podía ser presidenta del Senado, por una razón sencilla. La presidencia de las cámaras se elige por mayoría absoluta de votos, y todos sabemos que 2/3 partes de los votos correspondían al MAS. Y además el reglamento de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional establece expresamente que la presidencia del Senado corresponde a la primera mayoría política emergente de las elecciones nacionales, lo mismo la Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Digamos que, como sostienen los golpistas, Adriana Salvatierra no quería asumir la presidencia del Estado porque tenía miedo por su vida y la de su familia, porque estaba amenazado su padre y no sé qué. Digamos que esa tesis fuera verdad. ¿Qué correspondía hacer? Reunir al Senado, considerar la situación de la señora Adriana Salvatierra y, en caso de que esto hubiera renunciado efectivamente, proceder a la elección, como dice el reglamento, conforme al reglamento y a la Constitución, por voto de un presidente o presidenta del Senado, que por reglamento tenía que ser necesariamente de la mayoría, porque además la mayoría tenía 2/3 de votos del Senado. Entonces la señora Yanine Áñez no podía ser nunca presidenta del Senado, peor presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo es que la señora Áñez asume la presidencia del Estado de Bolivia entonces? La asume por golpe de Estado.
entra por la ventana, asalta el poder político. No es electa como resultado de la aplicación de la Constitución Política del Estado, porque jamás fue electa presidenta del Senado, mucho menos se encontraba en línea de sucesión constitucional. De tal manera que la institucionalidad del país había sido pisoteada. Quienes habían proclamado a viva voz durante 14 años un discurso en el sentido de que eran defensores del Estado de Derecho, pisotearon el Estado, pisotearon el derecho, vulneraron la Constitución, los reglamentos, vulneraron la institucionalidad y normativa del Estado boliviano. Asaltar el gobierno. Y una de las primeras medidas de la señora Yanine Áñez, ya en función de presidenta de facto, es aprobar el famoso decreto supremo, algo inverosímil en la historia de Bolivia. No se ha dado nunca, ¿no es cierto?, que un gabinete ministerial se reúna, delibere y apruebe, autorizando expresamente a los dispositivos de fuerza del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, utilizar armamento, inclusive de carácter letal, para reprimir movilizaciones sociales. Lo que dijo Yanine Áñez, apenas se autoproclama presidenta del Estado, habiendo sido investida de los símbolos presidenciales, de los símbolos de la primera magistratura, por un militar casi en el pasillo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Luego, a continuación, dice: voy a pacificar el país, firma un decreto supremo y ordena a las Fuerzas Armadas y a los policías que vayan a disparar bala contra los movilizados que protestaban por la transgresión del orden constitucional. Y como emergencia de eso se producen 3 masacres: una en Sacaba, otra en Sencata y otra en el sur de la ciudad de La Paz. 3 masacres, ¿no es cierto? Masacres que son delitos de lesa humanidad. ¿Por qué se dice que una masacre, un genocidio, es un delito de lesa humanidad? Porque, como está diciendo su nombre, desde el punto de vista jurídico de carácter internacional, está lesionando el más alto valor que ha concebido la humanidad en los diferentes tratados, convenciones y acuerdos que forman parte del derecho internacional público, que es la preservación de la vida, el respeto a la vida de las personas. El derecho a la vida es lo más sagrado. Consiguientemente, una masacre lesiona a la humanidad, porque una masacre no solamente ha terminado con la vida de un conjunto de personas que han sido asesinadas producto de esa masacre, sino que ha lesionado a la comunidad internacional, porque ha vulnerado su valor más sagrado, que es la protección de la vida como fundamento primigenio de los derechos universales en su conjunto. Entonces, la pacificación, los golpistas la habían entendido como la muerte. Lo mismo sucedía en los eslogans de Banzer, ¿no es cierto?, cuando hablaba de orden, paz y trabajo. La paz, en el golpe del 71, por los registros de la historia, se conoce que terminó en varias masacres, una de ellas la de Pisana, otra de ellas la de Tolata, y fueron muertes que obviamente cobraron como víctimas fundamentalmente a la gente indígena, a la gente campesina, a la gente del pueblo. O sea, había una coincidencia entonces entre la banda militar que posesiona a Yanine Áñez, ¿no es cierto?, y las balas militares y policiales que eliminan la vida de bolivianos y bolivianas que protestaban por la alteración del orden constitucional. La institucionalidad y normativa estatal había sido trastocada. Un vocal del Tribunal Constitucional de oficio mandó una circular luego diciendo
que la sucesión constitucional había sido legal. ¿Quién es ese vocal del Tribunal Constitucional? Su nombre es Gonzalo Hurtado. ¿Y quién es el señor Gonzalo Hurtado? Es un abogado veniano, compañero de clase, amigo muy cercano de Yanine Áñez durante toda su vida, ¿no? Entonces, la institucionalidad estatal había sido pisoteada. Luego, los golpistas se dedicaron a robar a manos llenas. Todo lo que pasaba por sus manos se lo embolsillaban, ¿no es cierto? Hacían sobreprecio con los gases lacrimógenos, hacían negociados con los barbijos, con el instrumental médico, hacían negociados con los respiradores, ¿no es cierto? Se dedicaron a robar y robar. El asalto político luego se convirtió en asalto económico porque se dedicaron a vaciar las arcas del Estado. Habrá que preguntarse, ¿dónde están las decenas de millones de dólares que llegaron como solidaridad internacional en calidad de donación para el enfrentamiento de la pandemia en el contexto de la crisis del COVID? Habrá que preguntarse dónde están las transferencias de recursos de reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. Habrá que preguntarse no solamente de los contratos de respiradores y gases lacrimógenos, sino de todos los múltiples contratos que hicieron los golpistas con unos sobreprecios pero escandalosos. Es decir, un régimen no solamente golpista, sino un régimen penal de los más lamentables que hemos sufrido en la historia del país. Pero hay algo más. Hoy día los golpistas dicen, no fue golpe de Estado, fue una sucesión constitucional, se negoció además con los masistas. Mentira, falso, absolutamente falso, mentira. Nunca hubo una negociación política, ¿no? Lamento que algunas personas que se ponen nerviosas porque, como dice la dialéctica, el único criterio de la verdad para saber si algo es verdadero o falso en la vida son los hechos, ¿no es cierto? Y al final son los hechos los que hablan por sí solos. Muchas veces los hechos se deforman en la narrativa de la gente, pero luego los hechos hablan por sí solos, ¿no? Ya aclaró Adriana Salvatierra, ya aclaró Susana Rivero que nunca se consideró la posibilidad de una sucesión constitucional que involucre a algún masista. Ningún masista debería asumir la presidencia del Estado en ausencia de Evo Morales. Es decir, bueno, la renuncia de Evo Morales, entre paréntesis, se produce por la violencia cobarde que ejercieron los golpistas contra las familias de los masistas. Lo más cobarde, lo más vil, lo más bajo, lo más deleznable en un ser humano es que sus diferencias ideológicas le haga pagar a los familiares de quien no piensa como él. ¿No es cierto? La persona que va a atacar domicilios particulares, que va a perseguir familiares, es una persona vil, cobarde, despreciable, es lo más bajo que puede existir a nivel del escala humana. Eso hicieron los golpistas. Y en ese contexto de violencia contra las familias, Evo Morales presenta una renuncia que debió ser considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, ahora aparecen versiones diciendo, no, pero hubo una negociación. La decisión de los golpistas es que Evo Morales debía ser eliminado físicamente, no solo en 2019, muchas veces han soñado con eliminar físicamente a Evo Morales, ¿no es cierto? Muchos intentos de golpe fallidos tenían como objetivo eliminar físicamente a Evo Morales, ¿no? ¿Y por qué a Evo Morales no lo puede soportar la ultraderecha boliviana? Porque le tienen demasiado miedo.
mencionar el nombre de Evo Morales o ver la cara de Evo Morales en alguna declaración o leer un tuit firmado por Evo Morales les hace temblar de miedo, ¿no es cierto? Y entonces por eso había que eliminarlo físicamente, porque es un líder de raíz profundamente cultural, de raíz, de profunda raigambre en la historia de lo más profundo del pueblo boliviano, de la Bolivia profunda, de lo más encarnado con lo popular y nacional. Entonces, por eso Evo Morales es un problema para la derecha, pero también era un problema cualquier masista en ese momento. Ningún masista debería asumir el gobierno. Y constitucionalmente la única forma de que haya sucesión constitucional es que un masista sea posesionado en lugar de Evo Morales, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional haya deliberado, debatido y aprobado la supuesta renuncia de Evo Morales. Ya, una renuncia forzada por los hechos, una denuncia que vicia la voluntad, vicia la sana crítica, pero digamos que la Asamblea Legislativa hubiera aprobado la renuncia de Evo Morales, que correspondía una sucesión constitucional, y de acuerdo a la Constitución, el único que podía suceder constitucionalmente a Evo Morales era otro masista o otra masista. No había otra posibilidad, ¿no es cierto? Pero los golpistas decidieron perseguir a los masistas, eliminaban físicamente con bala al pueblo movilizado porque lo consideraban masista, activaron persecución política, cometieron aprehensiones y detenciones extrajudiciales. Si algún juez no ordenaba sino también un pisoteo de los derechos humanos. La humanidad ha sido agredida por los golpistas, no solo el pueblo boliviano, porque los derechos humanos fundamentales han sido pisoteados por los golpistas. ¿Qué hicieron los golpistas luego de asaltar el poder? Asaltar las arcas del Estado. Ese era el gran proyecto de los golpistas, ¿no es cierto? ¿Para qué querían llegar al gobierno, como sea, aún con golpe de Estado? Para robar. ¿Qué otra cosa hicieron por Bolivia los golpistas en la gestión de Yanine Áñez? Nada más que robar. Robar y proteger al narcotráfico. Por eso clonaron las matrículas de avionetas en el Ministerio de Obras Públicas, en la gestión del tristemente célebre Arias, a denuncia de su propio director de transparencia, el doctor Urán, ¿no es cierto? Pero luego, llegamos hoy día, estamos en 19 de junio del año 2021, ha pasado este trago amargo en la historia de Bolivia, un país que había recuperado con muchos sacrificios, muchas muertes, su democracia, su libertad, luego de los golpes de Estado sangrientos de la década de los años 70. Una vez le comenté al presidente Morales, 3 veces Siles Suazo fue objeto de golpe de Estado. ¿Por qué Siles Suazo fue objeto de golpe de Estado 3 veces con el uso de armas militares? Porque la izquierda había ganado las elecciones 3 veces en esos años, y el pueblo había decidido desalojar a los golpistas e instaurar un gobierno de izquierda. Pero resulta que cuando ganaba la izquierda, entonces se recurría al golpe de Estado. ¿Cuándo la derecha dejó de hacer golpe de Estado? Cuando podía ganar elecciones durante el neoliberalismo. Pero cuando otra vez empezó a perder elecciones, nuevamente recurrió a la historia del golpe. Lamentablemente, nuestro país no ha podido consolidar desde el año 1980. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. Lo que hubiera sido deseable, por lo menos proyectarnos a 40 años de continuidad democrática.
Eso fue interrumpido por los golpistas en el año 2019 y hoy día, en el 2021, estamos debatiendo nuevamente este tema y a nadie le puede quedar duda de que en Bolivia había un golpe de Estado el año 2019, un gobierno de facto el año 2020, pero algo más, concluyo con esto. Tan perversa es la actitud de los golpistas que planificaron un nuevo golpe el año 2020. ¿Por qué? Porque las encuestas de opinión decían que el pueblo boliviano otra vez se había volcado para ratificar su apoyo al MAS, esta vez en el binomio Luis Arce Catacora, David Choquehuanca Céspedes. El nuevo binomio masista se encaminaba a ganar las elecciones en Bolivia. Entonces los golpistas dicen, ¿qué hacemos? Otra vez los indios van a ganar el poder político en Bolivia, consiguientemente hay que hacer otra vez golpe, ¿no es cierto? Y por eso aparece un audio que involucra al ex supuesto ministro de Defensa, funcionario, dependiente de Camacho, este señor de apellido López, ¿no? Que el señor López, en un audio que involucra a sus allegados más inmediatos, se dice que estaba planificando traer mercenarios de Estados Unidos para impedir que el MAS acceda nuevamente por la vía del voto, por la vía de la democracia al gobierno nacional. Y después de las elecciones del 18 de octubre, donde el MAS del 47% sube al 55% en la votación, ¿no es cierto? Todavía algunos, entre ellos la propia esposa de este tristemente involucrado igual en el negociado de los gases lacrimógenos, el señor López, esta vergüenza nacional, ¿no es cierto? Su esposa va y se arrodilla ante la 8ª división del ejército pidiéndole a los militares que otra vez vayan a golpear a los fascistas, ¿no es cierto? Es decir, esta gente no entiende lo que es la democracia, no asume el respeto al voto, no puede hablar de respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, no tiene autoridad y crédito moral para hablar de derechos humanos, no tiene decencia para hablar absolutamente de nada. En Bolivia hubo un golpe de Estado sangriento en el 2019 y un intento abortado de autogolpe el año 2020, cuando el MAS ha vuelto a ganar las elecciones en el país. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.